Chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a este stream. Lo que vamos a hacer el día de hoy es el curso de CSS de Google. Como ustedes saben, Google tiene una plataforma de educación que se llama web.dev y en la parte de aprendizaje ustedes pueden aprender sobre desarrollo web. ¿Qué pueden aprender? HTML, CSS, JavaScript, performance, privacidad, accesibilidad, imágenes, diseño, formularios, aplicaciones web progresivas y testing. No vamos a hacer todos, ya hemos hecho el módulo HTML, hoy vamos a iniciar con CSS. Así que este video trata del curso de CSS. Bien, vamos a iniciar. Ya estamos logueados aquí arriba para que podamos ver nuestro avance. Ahora, ¿lo podemos hacer en inglés o lo podemos hacer en español? Vamos a hacerlo en inglés, ¿saben por qué? Porque la vez pasada que lo hicimos en español había términos que estaban mal traducidos, ¿sí? Así que vamos a empezar. Iniciamos, chicos, entonces el curso de CSS de Google. Veamos qué es lo que tienen ellos para nosotros. Bienvenido a aprender CSS, bla bla bla. Y vas a aprender los fundamentos de CSS como el modelo de caja, la cascada y especificidad, flexbox, grid y el z-index. También vas a aprender sobre funciones, tipos de colores, gradientes, propiedades lógicas y herencia que te van a poder hacer un frontend developer. Vamos a ver modelo de caja, selectores, la cascada, especificidad, herencia, colores, unidades de medida, layouts, flexbox, grid, propiedades lógicas, espaciado, pseudoelementos, pseudoclases, borders, sombras, focus, z-index, funciones, gradientes, animaciones, filtros, blend modes, listas, transiciones, overflow, backgrounds, texto, tipografía y bueno, conclusiones. Yo les diría que no veamos todo, vamos a ver lo que ustedes necesitan para poder trabajar con CSS. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que ustedes no tienen que saberlas así. Por ejemplo, gradientes, no es necesario que lo sepan. Animaciones no tienen que saberlo sí o sí, porque ustedes pueden googlear cómo hacer la animación. Lo que ustedes tienen que saber, por ejemplo, de animaciones es, ok, la propiedad transition, ¿qué es lo que hace? La propiedad transform, ¿qué es lo que hace? Pero hacer una animación como tal no es tan importante en CSS. Blend modes también. Transiciones lo mismo. Entonces hay varias cosas que podemos skipear o saltar. Uno, para ganar tiempo, y dos, porque no son tan importantes al final del día. A diferencia de modelo de caja, de selectores, eso sí es importante, ¿vale? Entonces, modelo de caja. Iniciamos. Fíjense que en el curso de Google, ustedes tienen acá, pueden escuchar justamente lo mismo que vamos a leer, lo pueden escuchar. Entonces, si quieren hacerlo como audiolibro o audio estudio, lo pueden hacer. Yo les voy a ir leyendo y vamos a ir probando el código para que veamos justamente en vivo qué es lo que hace cada cosita. Digamos que tienes este pedazo de HTML, que es un párrafo. Hola, soy un párrafo de texto. Ok, vamos a copiar esto y como ustedes ya saben, vamos a abrir acá un codi.link donde simplemente vamos a copiar el código para ver qué es lo que hace. ¿Por qué? Porque los cursos no son solo teóricos, también son prácticos. Bien, entonces pego acá el HTML y vemos acá abajo que renderiza un texto, un párrafo, no hay donde perderse. ¿Listo? Ahora escribes este pedazo de CSS. Veamos, vamos a ponerlo en la parte de CSS. A ver qué es lo que pasa. Ahí está. Y fíjate, mi párrafo le estoy dando 4 propiedades. La propiedad width, el ancho de 100 píxeles, el alto de 50 píxeles, el padding de 20 píxeles y un borde de 1 píxel y de tipo sólido, que es decir, que está todo encerrado en un borde que es una línea. ¿Bien? ¿Qué es lo que nos dice ahora? El contenido termina siendo de 142 píxeles de ancho. Veamos, vamos a abrir nuestra consola del navegador y vamos a inspeccionar. Fíjate, acá está nuestra cajita y vemos que tiene 100 adentro, 20 a los costados son 40 y un píxel de borde 142. Ok, tiene sentido lo que dice. En vez de que sea 100 píxeles como tú especificaste, acuérdate que hemos definido acá un ancho de 100 píxeles. Sin embargo, cuando yo veo acá mi modelo de caja, me dice que mi elemento tiene 142 píxeles de ancho. ¿Por qué pasa eso? Y se rompe. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que está pasando? El modelo de caja es justamente algo muy fundamental de CSS. Es un tema súper importante en CSS. Y lo que nos quiere decir es entender cómo funciona el modelo de caja. Nos va a ayudar a entender cómo afecta justamente a los elementos HTML y cómo podemos controlarlo. Y poder controlarlo nos va a poder ayudar a poder escribir un mejor CSS. Entonces, acá podemos ver el resultado. Fíjense, lo mismo que tenemos acá, lo podemos ver acá. Perfecto. Y acá nos dice, ok, es importante recordar que todo lo que dibuja CSS es una caja. O sea, todos los elementos de HTML que le agrega CSS son cajas. Acuérdense de ese concepto siempre. Sea un párrafo, sea un H1, sea un P, sea un span, sea un div, siempre es una caja. ¿Vale? Ahora,
dos conceptos interesantes: contenido y tamaño. Las cajas de las que estábamos hablando, fíjense, ¿cuál es la caja acá? Por ejemplo, si yo le quito este border, esto sigue siendo una caja, fíjense, yo lo selecciono y es una cajita, ¿vale? Siempre va a ser una caja, todos los elementos HTML son cajas, ¿ya? Y acá dice, ok, las cajas tienen diferentes comportamientos basados en su propiedad display. La propiedad display justamente les indica a las cajas cómo se van a comportar, como bloques en línea, etcétera, etcétera, etcétera. Setear las dimensiones y el contenido que contienen. Este contenido puede ser texto plano o pueden ser más cajas como elementos hijos, ¿no? Puedes tener un div dentro de otro div, dentro de otro div, por así decirlo. Nosotros podemos controlar justamente este tamaño dependiendo, o sea, podemos controlarlo o dejar que el navegador elija cómo es que se va a controlar ese tamaño. Acá hay un demo, por ejemplo, fíjense. Esta cajita se llama CSS, es increíble. Vamos a ver el HTML y fíjate, es simplemente un wrapper con diferentes cositas. Y acá tenemos justamente el párrafo que dice que CSS es increíble y el CSS de acá, pues, ¿no? Ahora, ¿cuál es el detalle acá? Fíjate que vamos a ver el resultado. ¿Dónde está el resultado? Ahí está. Si yo activo el sizing intrínseco, que es justamente controlar el tamaño de nuestra caja por dentro del contenido de la caja, lo va a meter adentro. Si yo lo desactivo, es decir, si le pongo el extrinsic o el de afuera, se va a ver diferente, se va a ver roto. Bien, ¿por qué pasa eso? Vamos a leer. Y acá está, ¿ves? El demo de arriba te dice que CSS, o sea, este texto de acá, CSS is awesome, es una caja con dimensiones fijas y un borde. Acá tienes este borde de acá, se rompe. ¿Por qué? Porque está con el extrinsical sized, es decir, con el tamaño para afuera, que justamente se controla con la propiedad border box. Border box lo que va a hacer es justamente controlar este tamaño. ¿Cómo vas a querer que se comporte tu caja? ¿Quieres que tu caja tenga el tamaño que tú le defines, que tenga el tamaño del contenido que tiene, o que simplemente sume todos los contenidos y se rompa, como vimos en el primer ejemplo? Bien, entonces tenemos muchas formas de poder justamente manipular ese tipo de comportamientos, pero básicamente es trabajar con el box, con border box, que es la propiedad. Box sizing, perdón, box sizing. Box sizing. Y acá yo le puedo decir, ok, es border box, que va a ser en base o sea, del borde para adentro, o le puedo decir que sea content box, que va a ser, ok, del contenido para afuera. Entonces, esas son las dos formas en las que tú puedes manipular una caja y poder decirle, ¿sabes qué? Que el tamaño sea justamente los 100 que yo he definido, o que a partir del contenido, y el contenido incluye obviamente el padding y el borde, crezca esa caja, ¿no? Entonces, en base a eso, tú puedes ir manipulando ese contenido. Ahora, el modelo de caja, justamente, ¿qué es lo que hace el modelo de caja? Como dijimos, todos los HTMLs son unas cajitas, ¿cierto? Esas cajitas tienen propiedades. Las propiedades son 4 principalmente. Tenemos el contenido de la caja, tenemos el padding, que es justamente el espacio entre la caja y el borde, tenemos el borde y el margen. El margen es justamente el espacio entre una caja y otra caja, ¿sí? Y acá está, ¿ves? El contenido de la caja es el área que vive justamente el contenido. El contenido puede controlar el tamaño del parent, ¿sí? Si es que es muy grande. O sea, si tú tienes mucho texto, la caja va a ser más grande, obviamente, ¿no? Luego dice, el padding lo que hace es envuelve justamente el contenido y crea un espacio entre ese contenido y el borde. Ese espacio se llama padding y lo puedes controlar con la propiedad CSS de padding, ¿sí? Acá está, fíjate, contenido, padding, borde y el margen afuera. Ahora dice, el borde envuelve justamente al padding y es el espacio definido por la propiedad border, que es la propiedad CSS, donde tú puedes modificar cómo se va a ver el borde, el ancho del borde, el tipo del borde, etcétera, etcétera, etcétera. Varias cositas que puedes ir haciendo. Y finalmente, la caja o el margen, que es básicamente todo lo que está afuera de tu elemento, el espacio entre tu elemento y otros elementos, ¿sí? Eso es básicamente lo que tienen ustedes que saber. Una analogía interesante. Dice, el modelo de caja es complejo de entender, así que acá hay una analogía para lo que hemos aprendido. El contenido, fíjate que esta es una pintura. El contenido es la pintura como tal. El padding es el espacio entre la pintura y el marco. El marco es obviamente el borde. Y el margen es el espacio entre esta pintura y otra pintura. Así de sencillo, chicos. Lo que ustedes tienen que saber del modelo de caja
es básicamente estas propiedades. ¿Qué es lo que pueden hacer? ¿Cómo pueden modificar el comportamiento con box sizing? Y cómo es que se interactúa una caja con otra caja. Eso es lo principal del modelo de caja. Debugueando el modelo de caja, dice. A ver, ¿cómo debugueas? Justamente como hemos venido acá, hemos abierto, hemos inspeccionado acá y tenemos en la parte de estilos una pestaña diferente que se llama Computed, donde puedes ver el modelo de caja y las propiedades que hemos definido. El contenido, el padding, el borde y el margen. Ahí puedes debuguearlo. Controlando el modelo de caja. Dice, para entender cómo controlar el modelo de caja, lo que primero que tienes que aprender es qué pasa en el navegador. Cada navegador aplica un User Agent Style diferente para los elementos HTML. Acuérdense que ya hablamos de los User Agent Styles. Básicamente, cada navegador tiene un User Agent diferente. Y cada User Agent puede aplicar estilos por defecto a etiquetas HTML, etiquetas de lo que sea, ¿sí? Ustedes pueden resetear todo eso para tener uniformidad en diferentes navegadores. Pero por defecto cada uno tiene diferentes propiedades, bueno, diferentes valores para propiedades. Una propiedad dice que los User Agent Styles le agregan por defecto una caja, es la propiedad display. Por ejemplo, en un flujo normal, un div siempre va a tener display block. Un LI va a tener display list item y un span va a tener display inline. Veamos si es que esto es cierto. Voy a quitar esto de acá. En mi HTML voy a poner, decía, un div, un LI y un span, ¿cierto? Ok, vamos a poner un div. Soy un div. Ahí está. Voy a poner acá un LI. Soy un LI. Y acá voy a poner un span. Soy un span. Ahí está, perfecto. Ahora, ¿cómo sabemos que está haciendo lo que dice el artículo? Vamos a inspeccionar. Vengo por acá y tengo acá mi div. Fíjense, User Agent Style Sheet. Ah, no se ve por mi cabeza, creo, ¿cierto? A ver, dame un segundito. Lo voy a poner acá abajo. Un ratito. Ya, ahí está. Entonces acá abajo dice User Agent Style Sheet. Y fíjense que por defecto le aplica Display Block. Que es, yo no le estoy diciendo esa propiedad en ningún momento. El User Agent de Chrome, en este caso, le está diciendo al div que tenga un Display Block. Ahora, vamos a inspeccionar el LI. ¿Qué veo acá? LI, Display List Item. ¿Y esto quién lo aplica? El User Agent Style Sheet, que es lo que está diciendo justamente el artículo. Y por último el span, que me dice, oye, a ver, veamos. En Computed no tenemos nada. En Styles, vamos a ver. Span. Y no tiene nada. Fíjense. Pero si me voy a Computed, acá me dice que el display es en línea, como decía justamente el artículo. Entonces, por defecto, los User Agent Styles definen y aplican algunas propiedades CSS. Por defecto. ¿Tú las puedes modificar a tu antojo? Sí, pero tienes que tener mucho cuidado. ¿Vale? Es lo que quería mostrarles. Bien, regresamos por este lado y seguimos leyendo. Dice, un elemento en línea con display inline tiene un margen de bloque, perdón. Vale, pero otros elementos no lo respetan. Con inline block, otros elementos respetan el margen de bloque, pero el primer elemento mantiene el mismo comportamiento como si fuera un elemento en línea. Un elemento bloque llena el espacio disponible por defecto y sea un elemento inline o inline block, solo van a ser tan grandes como su contenido. Ok, vamos a ver qué significa esto de aquí. Fíjense, si yo vengo para acá y le voy a dejar el span, ¿vale? Este span tiene inline, ¿cierto? Dice, un elemento inline tiene margen de bloque. Eso quiere decir que si yo a este span, por ejemplo, span le digo margin 20 píxeles, fíjense. A ver, inspeccionamos. Y acá está. Mi span tiene margen de 20 píxeles, fíjense. Arriba, abajo, derecha, izquierda. ¿Qué más? Pero otros elementos no lo van a respetar. ¿Esto qué significa? Que si yo pongo acá, por ejemplo, una etiqueta A, y le pongo acá test.com, y acá soy un enlace. Perdón, acá tendría que ser div. Soy un div. Fíjense que no respeta el margen. ¿Por qué? Porque justamente al ser inline, este span de acá tiene margen solo a los costados. No tiene margen, o sea, el margen de bloque es a los costados nada más. Sin embargo, el div no está respetando el margen que tiene ese span. Supuestamente tiene un margen acá, pero no lo respeta porque es un inline. En cambio,
Si yo le dijera a este span que tenga display inline block, ahí ya lo van a respetar. ¿Por qué? Porque es un elemento en línea, pero también con, o sea, en un bloque en línea, por así decirlo. Entonces de esta forma ya el margen ya aplica a este span porque le estoy modificando el display. Pero por defecto, al ser inline, nadie va a respetar su margen porque solo tiene margen de bloque. ¿Sí? ¿Qué más decía por acá? Un elemento de bloque dice llena el espacio disponible de los espacios en línea, ¿ves? Por defecto. Sea un en línea o un inline block. Ok, es lo que les estaba diciendo justamente. Si este div tiene un espacio, o sea, acá dense cuenta que el span no tiene margen y está ocupando ese espacio el div. Este span supuestamente tiene margen, pero no lo está respetando. Por eso el div está ocupando ese espacio al no respetar el margen. Bien. Dice ahora, el User Agent Stylesheet también setea un box sizing por defecto, que le dice a la caja cómo debería calcular su tamaño. Por defecto todos los elementos tienen el box sizing como content box. Eso significa que cuando tú seteas las dimensiones como width y height, esas dimensiones van a ser aplicadas al contenido. Si tú seteas padding y borde, estos valores van a ser agregados al content box size. Veamos. Vamos a poner una cajita. Ahí está. Una cajita y voy a poner acá soy una caja. Y acá le voy a decir a mi div va a tener un width de 100 píxeles y un height de 100 píxeles, ¿vale? ¿Qué es lo que decía acá? Decía, si tú le seteas un width y un height, estas dimensiones se aplican al contenido. Eso quiere decir que si yo inspecciono acá mi contenido, fíjense, acá está, mi contenido tiene 100%. Todo el contenido de adentro de la caja es de 100%. Si yo le agrego padding y margen, va a ser fuera de este 100%. Por ejemplo, le digo acá padding de 20 píxeles. Ahora tengo 100 del tamaño del contenido y 20 arriba, abajo, a la derecha y a la izquierda, que es el padding que le he agregado. ¿Ok? Así funciona por defecto. ¿Por qué? Porque mi div, veamos acá, no tiene, bueno, no aparece acá, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Que mi div por defecto tiene lo que dice acá, box sizing content box. Sin embargo, si yo le cambiara a border box, ya va a cambiar el comportamiento, como les decía hace un ratito. Fíjense que si es que yo le quito esto, miren cuánto mide mi div, 140 píxeles. ¿Por qué? Porque tengo 100 y 20 a los costados, 140. Pero si yo le pongo border box, ahora el tamaño del borde hacia adentro tiene que calzar con los 100 que yo le he dado más los 20 píxeles de padding. Fíjense, ya no es 100 píxeles el tamaño del contenido, ahora son 60. ¿Por qué? Porque necesito 40 a los costados para llegar a los 100. Esa es la diferencia entre box sizing de content box, que es el que viene por defecto, y el box sizing de border box. Es por eso que esta propiedad normalmente ustedes la definen como una propiedad universal. Es decir, lo definen, lo definen dentro de un selector universal, algo así, y acá le ponen box sizing, border box. Casi siempre, en el 99% de los casos, a menos que ustedes tengan un caso específico donde necesiten otro tipo de comportamiento. Pero por defecto, esto lo ponen ustedes o lo implementan algunas herramientas como Tailwind, por ejemplo, en su Reset CSS o cuando definen las bases de lo que va a ser el CSS para su sitio. Y acá está lo que yo les mencionaba, fíjense. Esta regla, que la tienen la mayoría de frameworks, librerías que se utilizan más, o sea, casi siempre, le dice, ¿sabes qué? Esta regla selecciona el elemento, a los pseudoelementos before y after y aplica box sizing, border box. Esto significa que todos los elementos ahora utilizan este modelo de caja. Porque el modelo de caja alternativo puede ser más predictable, es más predictivo. Los desarrolladores normalmente agregan esta regla a los resets y normalizer, como les decía acá. Entonces, recapitulando, modelo de caja, cuatro propiedades importantes: contenido, padding, borde y margen. Acá está. Y la propiedad box sizing, que nos va a decir cómo se va a comportar nuestro elemento. Content box, que el contenido va a tener el espacio, el tamaño que tú le defines, y a partir de ahí va a empezar a sumar. O lo recomendable, que es utilizarlo como border box, que es del borde hacia adentro, tiene que sumar toda la cantidad de espacio que tú le estás dando a ese elemento. Bien, continuamos entonces con el tema de selectores. Dice, si tienes algún texto que solamente quieres que sea más grande y rojo, y es el primer párrafo de un artículo, ¿cómo lo haces? Veamos, copiamos esto, pegamos acá,
Vamos a quitar esto. Ok, ¿cómo hacemos que esto sea rojo? Dice, puedes utilizar un selector CSS para encontrar ese elemento específico y aplicarle una regla CSS, como esta. Copiamos, venimos para acá y vamos a entender qué es lo que está pasando. Fíjate, mi primer texto cambió a rojo y ahora la letra es más grande, pero ¿qué es lo que está haciendo? Está apuntando a mi selector article, que es este de acá, y me dice, ok, el article dentro va a tener un párrafo, ok, yo tengo dos párrafos, pero el primero del tipo de párrafo le vas a aplicar estos estilos. Como este es mi primer párrafo, le va a aplicar esto. Entonces acá está aplicando un selector de pseudo clase, ¿cierto? O pseudo elemento. Pseudo clase, ¿cierto? First of type, ¿sí? Pseudo clase, sí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Modificando el comportamiento, el look and feel del primer selector P que esté dentro de un artículo. Y acá dice, CSS te provee de muchas cosas para que puedas aplicar justamente reglas a los elementos basándose en diferentes filtros. Las partes de una regla CSS. Esto es súper importante, chicos. Para entender cómo funcionan los selectores y cómo trabajan por detrás, es importante que conozcas las partes de una regla CSS, que es básicamente un bloque de código que contiene uno o más selectores y algunas declaraciones. ¿Qué cosa es una declaración? Es una clave, propiedad y valor. Veamos. El selector en este caso es MyCSSRule, que es un selector de clase. Tenemos diferentes tipos de selectores que vamos a ver en un ratito. Ese es el tipo de selector. Abrimos llave. Cuando tú abres una llave, lo que va a pasar es que vas a definir todas las propiedades para ese selector. Le decimos OK. El color va a ser rojo. El color de fondo, perdón, va a ser rojo. Y acá tenemos otra declaración. El color va a ser beige. Es decir, la propiedad color va a tener el valor de beige. Así funcionan las propiedades CSS. Así de sencillo. La propiedad y el valor. Y acá está, ¿ves? Lo que estábamos hablando. Ahora tenemos diferentes tipos de selectores, que es lo que les estaba diciendo hace un ratito. Los más sencillos son obviamente los selectores HTML, como por ejemplo article, p, h1, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, tenemos muchos tipos de selectores, como por ejemplo el selector universal, que es básicamente conocido como wildcard, que hace match con cualquier elemento. Es decir, esto va a aplicar a todos los selectores. Fíjense, si vengo para acá y defino esto, a todo lo que encuentre como selector le va a aplicar el color rosado. Es por eso que en el selector universal tú normalmente defines propiedades para resetear estilos, como los márgenes, los paddings, el box sizing, entre otros. Luego tenemos el selector de tipo, que es básicamente cuando hace match con un tag HTML. Por ejemplo, si yo acá le pongo article, todo lo que sean los articles va a tener color rojo. Luego tenemos el selector de clase, que dice que es un elemento puede tener una o más ítems definidos dentro del atributo de clase. El selector de clase hace match con cualquier elemento que tenga una clase aplicada a él. Vamos a copiarnos esto de acá y vamos a ver qué es lo que pasa. Copio esto y voy a copiarme el CSS. Y fíjate, a ver, vamos a poner 1, acá 2 y acá 3. Mira que mi elemento div con la clase myClass, el button con la clase myClass y el p con la clase myClass, a los tres se les aplica el mismo estilo de color rojo y los tres renderizan el color rojo. ¿Por qué? Porque comparten la clase. Si yo acá le agrego una S más, ya no va a compartir la clase, por ende ya no va a ser match. El selector de clase va a aplicar entonces a todos los elementos que compartan una misma clase. Y ahí está. Ya sabes que una clase en CSS se reconoce por el puntito adelante del nombre. ¿Sí? Es la forma en la que tú sabes que es un selector de clase. Bien. Luego tenemos el selector de ID, que es lo mismo que el selector de clase, solo que va aplicado a lo que es ID. Voy a copiarme esto de acá. Y en vez de que sea... Bueno, en realidad lo puedo dejar acá para mostrar algo. Y acá le voy a dar el selector de ID. Fíjate, tengo acá algo interesante. Denme un segundo, ahí está. Tengo mis tres elementos, igual comparten la misma clase, myClass, myClass, myClass. Sin embargo, tengo el último que tiene ID rat. De hecho, le voy a dar acá color blue nada más, para que vean qué es lo que pasa.
Si bien myClass está siendo aplicado, fíjate que para el último, el rat, tengo otro estilo, que es el color azul. Ahora me puedes decir, oye, ya, eso está funcionando así porque CSS es en cascada, es decir, el estilo que esté más abajo va a ser el que va a mandar siempre. Pero, ¿qué pasa si yo muevo esto acá arriba? Igual sigue funcionando el color azul. Entonces no es por el orden de los estilos, ¿cierto? ¿Qué es lo que está pasando acá? Que hay un tema de lo que se llama especificidad. Hay múltiples selectores, pero cada selector tiene un peso. Fíjate qué es lo que pasa si yo vengo para acá. Me dice, ok, el elemento con las clases myClass va a ser afectado por este selector. Y la especificidad es 010. Ahora, si yo vengo al selector de ID, me dice, ok, estos son todos los elementos que tengan el ID rat y la especificidad es de 100. Este pesa más, tiene más especificidad que un selector de clase. Es por eso que el ID siempre va a ganar. No importa dónde esté, siempre va a ganar. Cada selector pesa de una forma diferente. Asimismo, si yo pusiera por acá un div y le pongo color green, fíjate que si le hago hover, tiene 001. Acá tiene 010 y este tiene 100. Este concepto de especificidad, chicos, es muy importante que ustedes lo dominen. Porque muchas veces les va a pasar, oye, no se me aplica el estilo, ¿qué es lo que pasó? Si yo lo he puesto en orden, si mis elementos están bien organizados, si mis CSS están bien. Ya bueno, especificidad. Recuerden los pesos, ¿sí? Es súper importante. Bien. Ahora, la recomendación obviamente acá es nunca utilizar un selector de ID, o a menos que sea súper necesario, porque el ID debería ser único. La clase sí se puede utilizar, pero el ID debería ser único y en un caso muy específico. Luego tenemos el selector de atributo, que también podemos encontrar algún selector por el atributo. Acuérdense que los atributos de HTML son, por ejemplo, class, por ejemplo, ID, son atributos en este caso, del tag de párrafo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy a copiar esto de acá, lo voy a poner aquí, y voy a copiar esto de aquí y lo vamos a reemplazar acá. Y fíjense, voy a copiarme un igualito, le voy a poner acá primary 2 y fíjense que no aplica. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Mi CSS está buscando el atributo dataType con el valor primary, este de acá, y a todos los selectores que compartan este atributo con ese valor les está agregando el color rojo, como pueden ver acá abajo. Así de sencillo. Ahora, ¿cuánto pesa este de acá? Veamos. 010, igual que un selector de clase. Listo. Bueno, algo importante o algo interesante de los selectores de atributo es que pueden, o sea, cómo hacen match, ¿vale? Puedes hacer match, por ejemplo, de esta forma. O sea, no solo es agregar un atributo, sino puedes hacer como que valores regex para poder hacer match. Si es que contiene la palabra tanto, si es que empieza con esto, si es que termina con esto. Tú puedes jugar con muchos atributos y con regex por ese lado. No se usa mucho, para ser sincero, pero es bueno que lo sepas también. Bien, ahora tenemos también grouping selectors, que significa agrupar varios selectores. Tú le puedes dar un mismo estilo a múltiples selectores, fíjate. Tengo acá un strong, un em, una clase, un atributo, y a todos les estoy dando el color rojo. Entonces, ¿se puede concatenar? Sí, se puede agregar múltiples estilos a diferentes selectores. Sí, sí se puede. Listo. Revisemos lo que hemos aprendido. ¿Qué tipo de selector es utilizado en este? El selector universal. Dice, ¿qué tipo de selector simple es utilizado acá? El selector de tipo. Perfecto. Pseudoclases y pseudoelementos. Acá ya empieza a complicarse un poquito la cosa. Dice, CSS provee dos tipos de selectores interesantes. Tenemos las pseudoclases y los pseudoelementos. ¿Cuál es la diferencia? Las pseudoclases son estados de un elemento y los pseudoelementos son contenido extra que se le agrega a elementos HTML. Como dice acá, ¿ves? Estados, porque puedes interactuar con estos. Por ejemplo, voy a copiar y pastearme esto y lo voy a pegar acá. Y no, ahorita no es el HTML. No hay HTML. Bueno, vamos a agregarlo. Vamos a ver, tengo un A y un P, ¿cierto? Ya. href test.com. Soy un enlace
Y acá tenemos un párrafo, soy un párrafo 1. Vamos a poner acá 2, 3 y 4. Ok. De hecho esto no se ve bien, lo voy a poner acá rojo. Bien, ¿qué es lo que estamos haciendo acá entonces? Fíjense. Tenemos un párrafo, bueno, perdón, tenemos un enlace y tenemos 4 párrafos. Y tenemos el siguiente CSS. Estamos definiendo una pseudoclase hover, que lo que hace la pseudoclase hover es agregar un estilo cuando tú pases el mouse encima de ese elemento. Si yo vengo para acá y le pongo el mouse encima, fíjense que se genera ahí un outline. Vamos a hacerlo algo más bonito para que se cambie esto a green, ¿vale? Ahí está. Entonces le hago hover y cambia de azul a verde. Ese es una pseudoclase. Y acá también tengo otra pseudoclase que lo que puede hacer es justamente setear todos los párrafos que tengan un diferente background, pero los párrafos que sean pares, ¿cierto? O impares, ¿cierto? Even es, bueno, ya, acá podemos ver el primer párrafo como es impar, es impar. Ahí está, background rojo, el par no, el 3 sí y el 4 no. Si yo sigo agregando, va a seguir con esta lógica y va a ir aplicando no el estilo en base a lo que yo tengo. Entonces podemos agregar estilos con pseudoclases para poder definir diferentes estados de nuestros elementos, ya sea interactor acá o definir si es par o impar o el orden en el que están nuestros elementos, que son unos cuantos. Hay muchas más pseudoclases, obviamente. Bien, y los pseudoelementos, que básicamente es justamente insertar nuevos elementos pero con CSS. Entonces, por ejemplo, un pseudoelemento muy utilizado es el after y el before. Vamos a copiar esto y acá voy a poner acá un párrafo y esto va a tener una clase que se llama mi elemento test element. Ahí está. Y fíjense, lo que está haciendo es, tengo HTML, que es este test element, y le estoy diciendo, oye, antes de mi elemento, lo que tienes que hacer es agregar un contenido que se llame prefix. Y con este prefix está agregando literalmente prefix en mi contenido, solo que yo no lo puedo seleccionar. Fíjense, si yo inspecciono esto de acá, acá está mi párrafo, y fíjense que acá renderizó, para que se vea bien, acá renderizó el before, que es justamente mis estilos, que es un contenido con la palabra prefix. Eso es un pseudoelemento. Al igual que las pseudoclases, tienen muchas opciones. Hay varias opciones de pseudoelementos que ustedes pueden utilizar en sus proyectos. Como por ejemplo un marcador, por ejemplo seleccionar y varias cositas que ustedes pueden agregar conforme ustedes gusten. Bien, listo. Selectores complejos. Dice, bueno, ya hemos visto varios selectores, pero algunas veces necesitamos un poco más de control sobre nuestros CSS. Lo que tenemos que aprender aquí es que hay muchos elementos que muchas veces tú no quieres seleccionar el de arriba, quieres seleccionar un hijo. Entonces acá tienes que combinar, y es donde entran los selectores combinadores. Y acá está, los combinadores. Un combinador es lo que está en el medio de los selectores. Por ejemplo, si el selector es un párrafo y adentro tiene un strong, este es el selector combinador. Ahora, hay muchos selectores combinadores que te ayudan a seleccionar elementos basados en su posición en el documento. Como por ejemplo acá. Acá está seleccionando un strong que esté dentro de un párrafo. Y empezamos con los diferentes tipos de combinadores. Tenemos el combinador de descendente o de hijo descendente. Para entender esto, dice, necesitas primero entender qué cosa es un padre y un hijo en HTML. Vamos a copiar y pegamos. Tenemos un P. Vamos a quitar esto de acá. Tenemos una etiqueta párrafo. Y dentro tenemos una etiqueta strong. Como la etiqueta strong está dentro del párrafo, esta etiqueta strong es un hijo del P, ¿vale? O el P es un parent del strong. Y acá está lo que te estaba diciendo. Dice, un combinador de descendentes o de descendientes, lo que te permite es targetear a un elemento hijo. Es decir, tú puedes seleccionar a un hijo con el combinador de descendientes. Y esto lo que hace es utilizar un espacio para decir al navegador para
que busque dentro de lo que son los hijos. Entonces, si yo copio esto y lo pego acá, fíjate que le está diciendo, oye, ¿sabes qué, navegador? A todos los strong que estén adentro de P, aplícales el color azul. Eso es lo que hace el combinador de descendientes. ¿Sí? Y acá esta vez, justo, va a buscar todos los strongs dentro de P y les va a aplicar el color azul. Bien, entonces tenemos el combinador de descendientes, que es ese. Luego viene el combinador de hijo adyacente, ¿cierto? No, de hermano adyacente, que es este de acá, Next Sibling Combinator. ¿Y este cómo funciona? Esto es con el signo mayor, ¿vale? Fíjense que si yo vengo acá y le digo P strong y acá le digo color red, va a ser así, pero acá necesitamos saber algo. Que el elemento, el combinador hijo, bueno, obviamente se pone entre dos selectores y solo va a hacer match con los elementos que son directamente hijos. O sea, ¿a qué me refiero? El combinador descendiente hace match con todos los que estén dentro de P. Por ejemplo, lo que podemos hacer acá es decirle, a ver, ¿cómo podemos hacer esto? Yo le puedo decir, ya sé, vamos a hacer otro ejemplo, ¿ya? Vamos a poner acá un div, y acá voy a poner el P, y acá le voy a decir soy un texto, ¿vale? Y acá afuera, acá voy a poner otro div, y acá voy a poner otro P, soy un texto 2, y acá otro P que soy un texto 3. Listo. Y ahora vamos a cambiar esto. Vamos a decirle acá div P color azul. Listo. Ya, es lo que quería. Y ahora acá le voy a decir div P. Ok, div P. Y lo que me falta acá es solo hace match con los elementos, con el selector del segundo selector, que son directamente hijos de los elementos. Ah, ya, ok. Entonces, si yo acá pongo un P, ese también es hijo, pero si es que yo tengo acá un no sé, un article, ahí está, ya, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que quería mostrarles? Fíjense que yo tengo este HTML que le estoy diciendo, ok, es un div con un párrafo, soy un texto, otro div con un párrafo, soy un texto, y acá dentro tengo un article con un P. Entonces, a nivel de CSS le estoy diciendo todos los que son hijos de div que tengan el color azul. Todos los que son descendientes. Acuérdense que los descendientes son todos los que están dentro de otro div. Entonces, P que está dentro del div debería ser azul, ¿cierto? Pero, ahorita vamos a ver por qué. P que está dentro de otro div debería ser azul. No es azul. Y este P está dentro de un article, pero este article está dentro de un div. Entonces, está dentro realmente el P dentro del div y le aplica el color azul. Sin embargo, ¿por qué a los primeros dos no les está aplicando el color azul? Porque ¿qué pasa? Cuando tú tienes ese selector, que es el selector de hijo adyacente, ¿cierto? El selector de, perdón, el selector de hijo, tú le estás diciendo, oye, todas las etiquetas P que sean hijos directos de un div, cámbiales el color a rojo. ¿Qué cosa es un hijo directo? Div P y div P. Si son hijos directos, es decir, si están inmediatamente después de la etiqueta, van a aplicar esta regla CSS. Es por eso que el último, como no tiene un div acá, no le va a aplicar el color rojo. Si yo le pongo acá div, ahí sí va a aplicar, pero no, porque esto es un artículo. Entonces, fíjense que es casi bien parecido, pero son casos de uso diferentes. El div P significa todas las P's que están dentro de div, no importa que esté inmediatamente después o al final. En cambio, con el signo más, perdón, con el signo mayor, tiene que estar inmediatamente después del div para que puedas aplicar ese estilo. Esa es la gran diferencia, ¿sí? Luego tenemos lo que se llama el next sibling, o mejor dicho, el hermano adyacente. Ese se llama hermano adyacente, si no me equivoco, que es con el signo más. Y este lo que hace es, dice, hace match solo con esos elementos en donde el selector es hermano del primer selector. Por ejemplo, veamos. Vamos a copiar esto y le vamos a poner acá div P y este va a ser verde. A ver, se supone
A ver, H1 más P. H1 más P debería ser font weight, ok. Entonces, si yo vengo para acá, para que sea verde, a ver, vamos a quitar este de acá, perdón, este de acá, va a quedar así, div más P, ¿cierto? Dice, ahora vamos a ponerlo, ahí se me perdió, ¿dónde está? A ver, en español, para ver si es que estamos en lo correcto. Hermano adyacente. Dice, se utiliza para seleccionar un elemento que se encuentra justo al lado de otro elemento en el mismo nivel de la jerarquía. Ok, en el mismo nivel de la jerarquía. Entonces, para que funcione este div más p verde, lo que yo tengo que hacer es, tengo un div, pero tengo un p adentro. Tengo un div, pero tengo un p adentro. Sin embargo, los p son hijos. Pero ¿qué es lo que pasa si yo acá tuviera un p y le digo soy un párrafo 4? Fíjense que ahí sí aplica el color verde. ¿Por qué? Porque son hermanos, mira. Div está al mismo nivel de p. Eso es lo que le dice la etiqueta más. Oye, todos los p's que estén al mismo nivel de un div, aplícales el color verde. Ahí está. Así de sencillo. Entonces, recapitulando, todos los que son hijos directos, hermanos. ¿Sí? Ahorita vamos a hacer una recapitulación general, pero quiero que me entiendan a dónde quiero llegar. Luego tenemos hermanos generales, que es básicamente este de aquí. A ver, vamos a copy y pastear esto de acá y lo vamos a poner acá abajo. A este le vamos a poner, bueno, acá es un P y acá es un div. Y a este le vamos a poner color a brown. Brown no. A ver, uno que sea más Perú vamos a ponerle, ¿eh? Listo. ¿Qué es lo que nos dice los hermanos generales? Dice, puedes utilizar como el combinador de hermanos generales cuando quieres seleccionar un hermano de un elemento. Por ejemplo, para seleccionar todos los elementos y imagen. Ok, entonces, fíjate que, volviendo a mi HTML, yo tengo acá, este párrafo está inmediatamente después de este div. Son hermanos directos. Sin embargo, yo podría poner acá un P y decirle soy un párrafo 5. Y fíjate, va a aplicar el estilo. ¿Por qué? Porque este div con el más son hermanos inmediatos. Es decir, el div y el p están al mismo nivel, pero son hermanos inmediatos. Y el otro son hermanos generales. Simplemente tienen que estar en la misma jerarquía. No importa que estén seguidos uno del otro. Este debería ponerlo acá abajo, de hecho. ¿Ves? Porque por orden del CSS, obviamente va a aplicar la última regla. Entonces, la diferencia entre el más y el... no sé cómo se llama esto. Es, el más tienen que ser hermanos que estén seguidos, o sea, continuamente. Es decir, este div y este p son hermanos, pero están seguidos consecutivamente. Y este div y este p son hermanos, pero no están seguidos consecutivamente. Es ahí donde aplica este selector y es por eso que mi resultado se ve... Ay, perdón. ¿Qué abrí? Abrí Edge. No, ahí está. Y mi resultado se ve, ¿ves? Rojo, verde, azul y naranjita. Así es como debería verse. ¿Sí? ¿Está bien? Ahí está. Esa es la diferencia entre todos los hermanos. Vamos a recapitular. ¿Sí? Voy a cerrar esto de aquí. Mejor dicho, esto de acá. Esto JavaScript no me sirve. Y acá está mi HTML. Listo. Tengo entonces mi HTML. Explicación en un minuto, ¿ya? Tengo mi HTML. Tengo un div con un párrafo, un div con un párrafo, otro párrafo, un artículo, un P y un P. Entonces, si yo quiero seleccionar a todos los hijos, todos los P's que estén dentro de div y aplicarles un estilo, lo hago con un espacio. Si yo quiero seleccionar a todos los párrafos que estén inmediatamente después de un div y aplicarles rojo, lo hago con un signo mayor. Si yo quiero seleccionar a todos los P's que estén inmediatamente al lado de un div, perdón, fíjense, div P, lo hago con este apóstrofe, no sé cómo se llama, con la cosita de la ñ. Y si yo quiero seleccionar a todos los hermanos que no importa que no estén inmediatamente seguidos, como por ejemplo este párrafo de este div, lo hago simplemente con un más.
Esos son los selectores combinadores que ustedes tienen a disposición para poder aplicar estilos en base a la posición del padre o del hijo. Listo. Pasamos entonces, chicos, al tema, uno de los temas también importantes del CSS, que es The Cascade o la cascada. Como dice su nombre, CSS lo que significa es Cascading Style Sheets o hojas de estilo en cascada. Es el algoritmo por el cual se van a resolver los conflictos cuando haya múltiples reglas CSS aplicadas al mismo elemento HTML. Esta es la razón por la que el texto del botón de abajo va a ser rojo. Veamos, voy a copiarme esto de acá, lo llevamos al estilo, lo pegamos y necesito el HTML, ¿cierto? Vamos a copiarnos esto de acá y ahí está. Entonces nos decía que esto iba a ser azul. Efectivamente esto es azul. ¿Por qué es azul? Porque como es una cascada, primero define este CSS, pero luego estoy sobreescribiendo este rojo por este azul. Es por eso que el botón se queda con el color azul. Bien, dice: entender el algoritmo de la cascada te ayuda a entender cómo el navegador resuelve conflictos. El algoritmo de la cascada se divide en 4 etapas o stages. La primera, la posición y el orden en donde aparecen los estilos. Es en el orden como tú defines justamente el CSS, que es lo que estamos viendo en este momento. El orden, primero viene rojo, luego viene azul, por ende es azul. Luego dice la especificidad, que es el algoritmo por el cual va a determinarse qué selector CSS tiene mayor peso. En este caso, como ambos son selectores de tipo, ambos tienen la misma especificidad, por ende no aplica. El origen, dice, el orden de cuando el CSS aparece y de dónde viene, ya sea que sea estilos del navegador, de una extensión de un navegador o tu CSS que tú has escrito. Acá entra a tallar, por ejemplo, los User Agent Styles, que son estilos que por defecto el User Agent define, pero que tú puedes sobreescribir. Y la importancia, dice, algunas reglas CSS pesan más que otras, especialmente con el tipo de regla important, que lo que hace es decirle que es lo más importante de todo y que es es la regla que debería prevalecer, por así decirlo. Vamos a ver uno por uno qué es lo que hace cada una. Posición, dice: el orden en el cual tu CSS aparece y cómo aparece se toma en consideración para que la cascada funcione bien o mal. En la demo justamente que vimos, teníamos ese issue. Bueno, no ese issue, o sea, acá tenemos el orden, ¿no? El orden primero rojo y luego azul, por ende el azul es el que prevalece, ¿sí? Los estilos pueden venir de diferentes tipos o diferentes fuentes de una página HTML, como un tag de un link que está referenciando a una hoja de estilos externa, una etiqueta estilo embedida, o en el atributo style también de un elemento HTML. Dice, si tú tienes la etiqueta link y que incluye un CSS al inicio de tu página web y luego otro link que incluye CSS al final de tu página, el link de abajo va a tener más especificidad que el link de arriba, obviamente porque aparece después. Lo mismo aplica con las etiquetas style embedidas. Entonces, tienen más especificidad mientras más abajo hayan sido declarados. Siempre la última regla en aparecer en tu CSS es la que va a tener más peso a nivel de lo que es aparición y orden, ¿sí? Entonces vamos a seguir con este ejemplito. Y esto es lo del orden. Ya lo tenemos clarísimo, ¿sí? No pasa nada. Ok. Veamos. No sé, esto dice la posición. Perfecto. A ver. Ya ves, fue declarado después. Y no pasa nada. Entonces lo que va a pasar es eso. Justamente, si es que declaras propiedades con un valor y lo sobrescribes, va a pasar... bueno, la que va a prevalecer es la última. Eso está ok. ¿Qué nada más? ¿Origen? ¿Importancia? Ah, perdón, estamos bien. Origen, acá está. Ya, vale, perfecto. Entonces, si es por el origen, perdón, position y order, ahí está. Si es por la posición, entonces vamos a ver si es que realmente creemos que sabemos lo que sabemos. Dice, tienes el siguiente HTML. Body, tenemos un button, tenemos un style, y fíjense, tenemos un link que referencia a un CSS y una etiqueta style
que tiene también un CSS para los botones. Y dentro de este style CSS tenemos un background yellow, es decir, o el background va a ser amarillo o el background va a ser rosado. ¿Cuál es el que ustedes creen que va a prevalecer? Obviamente por orden el style aparece después, o sea, debería ser rosado, ¿cierto? Ahí está. No pasa nada, así de sencillo, chicos, no hay que complicarse, ¿ya? Siguiente tema, mejor dicho, siguiente valor o siguiente stage de lo que es la cascada, la especificidad. Dice, la especificidad es el algoritmo por el cual CSS determina cuál es el selector más específico, utilizando un sistema de scores que ya hemos visto, 0, 0, 1, 0, 1, 0 o 1, 0, 0. Haciendo una regla más específica, tú puedes causar que se aplique incluso si hay otro selector CSS que también aplica una regla a ese selector. Perdón, si hay una regla CSS que se aplica a ese mismo selector, pero que aparece después. Es decir, la especificidad es más importante que el orden en el cual aparecen nuestras propiedades. ¿Sí? Entonces veamos. Vamos a copiar esto de acá. A ver, nuestro HTML y este va a ser nuestro CSS. Ahí está, perfecto. Y acá está lo que yo les había hablado hace un ratito. Tenemos un elemento h1 con una clase myElement y un contenido de heading. Eso es esto de acá. Y tengo dos selectores. Un selector de tipo, que es el h1, el tag h1, y un selector de clase, que es el color rojo. Fíjense que yo primero defino el color rojo y de ahí aparece mi color blue, que también afecta o apunta al mismo selector. Por orden, esta es la propiedad que debería prevalecer. Sin embargo, no es así. ¿Por qué? Por lo que ya vimos. Si yo le hago hover a mi selector de tipo, mi especificidad es 001. Si yo le hago hover a mi selector de clase, la especificidad es 010. Es más específico, pesa más. Por eso es que prevalece el color rojo. Nada más. Nada más. Ahora, dice, la especificidad es cumulative. Acumulativa se refiere a, si tienes múltiples selectores, múltiples clases, vas a ir sumando especificidad de diferentes tipos, ¿no? De diferentes selectores, de clases, de IDs, dependiendo de lo que tú definas en tu HTML. Eso puede modificar también el comportamiento de cómo se va a ver tu elemento. Bien. Origen. Dice, el CSS que tú escribes no siempre es aplicado, o sea, no es el único CSS que se aplica a la página. La cascada también toma en cuenta el origen de ese CSS. Esto puede ser del navegador, de los estilos agregados por extensiones muchas veces, del sistema operativo mismo o tu CSS que tú escribes. El orden o especificidad de estos orígenes también va a ser tomado en cuenta. Entonces, desde el menos específico al más específico, ¿cómo va este origen? Iniciamos con el User Agent Based Styles, que es básicamente justamente los estilos que el navegador aplica al HTML por defecto. Dice Local User Styles. Estos pueden venir del sistema operativo, muchas veces como el tamaño de fuente o alguna propiedad que tú puedes modificar. A los que no saben, tú puedes modificar el comportamiento de algunas reglas CSS. Por ejemplo, hay personas que sufren de epilepsia, por ejemplo, y no pueden ver algunas animaciones 3D y transiciones. Entonces tú puedes deshabilitar este tipo de cosas en tu navegador o en tu sistema operativo. A eso se refiere con Local User Styles. Luego vienen los Authored CSS, que son los CSS que tú escribes. Luego vienen los Important, que están dentro de tus CSS, que no deberías tener ninguno en teoría. Luego viene los Local User Styles Important, que es los mismos de acá, pero con Important, que es el flag que hace que sea más importante, más específico. Y por último vienen los User Agent Important, que es justamente si hubiera algún important definido en el CSS de tu navegador, va a ser también más específico. Bien, entonces, fíjense, acá tenemos de menos específico a más específico, tenemos todo lo que hemos visto. Empezamos con el menos específico, son los estilos de tu navegador, que normalmente tú los reseteas. Luego, los cambios que tú puedes hacer como usuario localmente para mejorar de repente algo que no te guste. Luego el CSS que tú escribes. Luego las reglas CSS con important que tú has escrito. Luego los important que hayas definido de manera local. Y por último, los User Agent Important, que no debería haber muchos en realidad, o ninguno, que son más específicos. Y ahí está. Entonces,
acá nos dice examen. Ok, vamos a probar qué es lo que hemos aprendido de la cascada, de los orígenes de la cascada. Veamos, tenemos un user agent style de H1 con un margen block start de 0.83. Luego tenemos Bootstrap que nos trae este CSS. Y luego tenemos nuestro CSS, que es este de acá. Y user custom style, que es hemos modificado esto en nuestro sistema operativo para que funcione así. Y luego tenemos el H1, que es el HTML. ¿Cuál es el resultado de la propiedad margin block start del H1? Fíjense. Tenemos user agent, tenemos bootstrap, tenemos page y tenemos user custom style. Entonces, para mí, va a ganar este de aquí. ¿Por qué? Porque tiene el flag important, ¿cierto? ¿Sí o no? Veamos. Exacto. El flag de important le gana a todos. Acuérdense de eso. Ahora viene la importancia. Dice, no todas las reglas de CSS son calculadas de la misma forma que otras. O dadas la misma especificidad que otra. El orden de importancia de menor importante a más importante es como sigue. Una regla normal como font size, background o color. Luego tenemos las animaciones. Luego tenemos todos los important y luego tenemos las transiciones. Acá dice, las animaciones y transiciones activas tienen mayor importancia que las reglas normales. En el caso de transiciones tiene mayor importancia con el flag important. Eso es porque cuando una animación o transición se activa, espera que el cambio visual se afecte, pues, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que normalmente, nuestras reglas de toda la vida son las que menos importancia tienen. Luego vienen las animaciones y luego vienen todas las reglas con important y luego vienen las transiciones, que son más importantes. ¿Por qué? Porque son cambios que tú vas a ver en vivo. Por ejemplo, si pones un botón o un elemento que se mueve de derecha a izquierda, eso es mucho más importante que ponerle el font size de 10 píxeles a un texto. ¿Me entiendes? Eso se refiere con la importancia. Bien, dice utilizando DevTools para saber por qué un CSS no se aplica. Ya hemos visto que podemos ir inspeccionando y ver, ok, nuestro CSS, los CSS User Agent, entre otros elementos que podemos tener o comportamientos que estén dentro de lo que es nuestro código CSS, pues, ¿no? Y ya está. Es lo que tienen que saber de la cascada, chicos. Hay varias cositas, no solo es especificidad, el orden, la posición, la especificidad, el origen y la importancia. 4 pilares muy importantes que tienen que tener en cuenta para tener en referencia el código que tienen ustedes, el código que vive en el navegador, el código que el usuario puede modificar y la importancia de las reglas que estás definiendo. Porque muchas veces te van a pasar issues que no son issues en realidad, simplemente es entender las bases detrás de lo que es CSS. Así que nos vamos a quedar aquí por hoy en este cursito de Google. Espero que les haya gustado lo que hemos visto hasta el momento. Hemos visto temas muy importantes, modelo de caja, selectores, la cascada. Véanlo con detenimiento, practiquen y en base a eso van a poder ir subiendo sus skills. Poco a poco, chicos, paso a paso, repasen. Si no queda claro, vuelvan a leer, vuelvan a hacer un ejercicio, hagan diferentes ejercicios. Es la única forma en la que ustedes van a prepararse realmente bien para poder dominar estos temas. Así que nada, espero que les haya gustado este videito. La grabación queda hasta aquí y nos vemos en un siguiente video del curso de Google de CSS.